Hola a todos, estamos en un nuevo video, en esta ocasión regresando a los tiempos a YouTube y también empezando un poquito más a lo que viene a ser TikTok, ¿no? Entonces, bueno, en ambas plataformas van a encontrar la resolución de los ejercicios que voy a realizar en esta ocasión. Estos ejercicios fueron propuestos por las personas del grupo general de Gensentia para el repaso del examen supletorio, ¿sí? Estos ejercicios los escogieron netamente la comunidad, entonces vamos allá. Veamos qué nos dice el primer ejercicio. Eh, Nos menciona que si la proposición B es verdadera y la proposición D es falsa, entonces, ¿cuánto vale esta proposición de aquí? O bueno, ¿qué vale prácticamente, no? Entonces, aquí notemos lo siguiente. Voy a tratar de ser bastante práctico, sin mucha formalidad del caso, para que igual no extendamos demasiado la duración de los videos y sobre todo para que entiendan la parte esencial y puedan aplicarlo en su examen, sobre todo para que igual ganen agilidad en cómo hacer esto un poco más rápido. Entonces, cuando nos dan valores de verdad, vamos a hacer algo a lo que llamo el diagrama de valores de verdad. Entonces, vean qué tenemos de dato para calcular cuánto vale en términos de valor de verdad esta proposición. Nos mencionan que la proposición B es verdadera, entonces bajo por aquí el valor de verdad de la B que es verdadera. Y aquí tengo la negación de B. La negación es el valor contrario por el axioma de la negación al original. Entonces, si B es verdadera, la negación pues es lo contrario, es decir, falsa. Bajo el siguiente nivel de mi diagrama, y vean aquí tengo que aplicar una disyunción entre estas proposiciones, que podemos notar en este apartado. Si se fijan, tengo una disyunción. La axioma de la disyunción me indica que basta que una de las dos sea verdad para que todo sea verdadero. Entonces ven que aquí sí sucede. Una de las dos es verdad, entonces toda la proposición es verdadera. Entonces, primera corrección que hacemos aquí. Efectivamente esto estaba incorrecto. Lo que estaba bien es que sea verdadero. Luego nos mencionan, ahora la siguiente proposición es falsa. Vemos que este sí le han marcado bien. Vamos a corroborarle. Nos mencionan que es esta doble implicación conectada a través de una conjunción a esta proposición B. Que bueno, como tal los paréntesis finales pues no tendrían en realidad demasiado que ver en el apartado pues de colocarlos, ¿no? Quizá lo ponen por términos de lo que preguntan al final, pero aquí no le veo necesario colocar estos paréntesis. Entonces, vamos viendo, de dato que tenemos, sabemos el valor de verdad de B y de D. Entonces B nos indican que en este caso es verdadera, también esta que es la misma, y el valor de verdad de D es falsa. Entonces vamos expandiéndonos desde adentro hacia afuera en la parte de resolución. Entonces bajamos al siguiente nivel y me expando a lo que viene a ser este paréntesis. ¿Qué notamos aquí? Tengo verdad y una falsedad en una doble implicación. El axioma de la doble implicación indica que para que sea verdad todo, ambas deben ser lo mismo o deben ser las mismas en cuanto a términos de valores de verdad. Vean que eso no sucede aquí. La una es verdad, la otra es falsa. Entonces nos indica que es falso el axioma este de acá, esta proposición. Y listo, finalmente avanzamos al último nivel. ¿Y qué podemos notar aquí? Tengo una conjunción. El axioma de la conjunción me indica que para que sea verdad la proposición, ambas deben ser verdaderas. Y vean que eso no sucede. La una es falsa, la otra es verdadera. Las dos no son verdaderas, entonces este es un caso falso. Y efectivamente estamos en lo correcto para esta parte de aquí. Y vean que es lo último que nos preguntan en este caso. Ahora que ya calculé el valor de verdad de estas proposiciones compuestas, pues me indica que ahora calculé el valor de verdad de toda esta proposición grande. Pero no hay que estresarnos en realidad, muchachos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque si se fijan, esta proposición es la que calculamos en el primer literal y esta otra proposición es la que calculamos en el segundo literal. Lo único que están conectadas a través de una disyunción. Entonces, en pocas, muchachos, lo único que voy a hacer es copiar la proposición 1, copiar la proposición 2, evidentemente, y aquí de ley es necesario el paréntesis adicional que le estaban poniendo en el literal 2, por decirlo así, y tengo una disyunción. ¿Qué valor de verdad tiene todo el paréntesis de la izquierda? Vimos que es verdadero. Y el de la derecha vimos que es, en este caso, falso.
y vean que tengo que bajar el último nivel, que es el único que de hecho me hace falta bajar para calcular el valor de verdad de toda la proposición compuesta, esta grandecita de acá, y vean que tengo una disyunción. ¿Qué dice la disyunción? Para que sea verdad, basta con que una de las dos sea verdad para que en este caso toda la proposición sea verdadera. Y vean que si sucede, tengo que una es verdadera, entonces eso basta, por ende toda la proposición es efectivamente verdadera. Entonces, efectiva, aquí está el error, ha sido verdadera la proposición, ¿no? Y ya tenemos, ¿ya? Listo, entonces ese es respecto a un ejercicio de lógica matemática con valores de verdad, nada más. Vamos al siguiente. Vamos a ver qué nos plantea. Ese es el único que tenemos de lógica, entonces vamos a ver el siguiente que tiene que ver ya un poquito con el apartado de números reales, ¿sí? Que igual no es muy complicado, así que veamos qué nos propone. Nos dan esta proposición, que el x pertenece al intervalo cerrado de -2 hasta 5 abierto. Entonces, la equivalencia de esta proposición, que es de pertenencia en términos de desigualdad, nos indica que si el elemento pertenece a un intervalo en donde está contenido en un intervalo que justamente tiene un número en la frontera izquierda y a la derecha, pues el elemento está en la mitad como en un sanduchito, ¿no? Entonces, x, que es el elemento, va a estar contenido entre -2 incluido, que es justamente el apartado del signo, como lo suelo tratar yo, un pacmancito con barbita. Y cuando es sin incluir, que es paréntesis, es el pacmancito sin barbita, lampiño el muchacho. Entonces tenemos aquí el apartado primero que nos mencionan de prácticamente poner correctamente la relación de orden de cómo vendría a ser esa proposición de pertenencia en formato de desigualdad. Luego que nos preguntan que ahora que sabemos esa desigualdad, ¿a dónde pertenece el elemento 3 menos 2x? Entonces, esto es algo bastante ocupado de formar un elemento a través de una desigualdad, una prácticamente igual proposición con la que tratamos. Entonces, sobre todo para lo que va a ser funciones, que lo más seguro veremos en un ejercicio posterior. Entonces, ¿qué hay que hacer? Al elemento x que aparece aquí, debo tratar de agregarle todo lo que le hace falta para que se parezca y sea justamente igual al elemento que me preguntan a dónde pertenece ese de ahí, a qué intervalo. Entonces, lo que le hago a la x, ojo, hay que hacerle también a los otros miembros de la desigualdad. Entonces, vean que la x está multiplicada por un -2. Entonces, multiplico por -2 a la x, pero hago lo mismo con los demás. En este caso, el de la izquierda, -2 por -2, eso es 4. El de la derecha es -2 por 5, eso de ahí nos va a dar en este apartado -10, ¿no? -2 por el 5, -10. ¿Qué pasa aquí? ¿El pacmancito se resiente o no? En este caso sí, el pacmancito voltea a ver al otro lado, pero ¿por qué razón? En primera instancia, la manera más sencilla de ver es que de ley el 4 es más grande que el -10, entonces de ley sabemos que los pacmancitos se comen al numerito pues más grande y le da la espalda al más pequeño. Entonces eso es una forma de verlo. Y la otra pues de manera general, cuando uno multiplica o divide, dicho de una manera también, por un negativo a una desigualdad, el pacmancito de ley se resiente porque digamos que no le gustan las cosas negativas, ¿ya? Entonces tenemos eso y ahora fíjense que lo único que me hace falta es sumar un 3. Entonces sumo un 3 en este caso y hago lo mismo para el resto de los miembros de la desigualdad. En la parte izquierda sería 4 más 3, eso es 7. Y en la parte de lo que viene a ser la derecha vendría a ser en este caso -7, ¿no es cierto? Porque tendríamos -10 más 3, eso es -7. Cuando es una suma o una resta, habitualmente pues no cambia el pacmancito, ¿no? Entonces no tendría por qué preocuparme, aparte de que sé que el -7 de ley es más grande que el -7. Entonces tendríamos sin ningún tipo de inconveniente. 7 más grande que un -7. Listo. Entonces, ojo, aquí lo que veo que tiene de error el ejercicio en cuanto a lo que han realizado acá es un error de hecho bastante común, así que no les culpo por aquí haberse equivocado en esto. A veces las personas creen que ya siempre porque el número que aparece a la izquierda y el otro que aparece a la derecha, creen que de ley el de la izquierda es más pequeño que el de la derecha, lo cual no sucede. Deben tener en cuenta que siempre el más grande es el que el Pac-Mancito
se está comiendo. En este caso, ¿cuál se están comiendo los dos Pac-Mans? El 7. Y en un intervalo deben de ley saber que el más grande siempre va a la derecha y el más pequeño a la izquierda. Entonces, en el intervalo sería a la derecha un 7, como el Pac-Mancito con el 7 tiene barba sería incluido, y a la izquierda es el menor, es decir, el que viene a ser dado la espalda por el Pac-Man. Entonces sería menos 7 a la izquierda. Como el Pac-Man del menos 7 no tiene barbita, sería abierto. Y aquí es justamente, le voy a poner un poco más acá, a donde pertenece el 3 menos 2x. Y aquí déjenme le pongo ahí la pertenencia. ¿Ya? Entonces fíjense que tenemos tranquilamente esta partecita donde ha pertenecido 3 menos 2x al intervalo de menos 7 a 7. Pero muchachos, justamente vean que me preguntan cuánto vale el intervalo que nosotros debemos sacar en términos de A y del B. Y si se fijan, vemos que estamos sacando bien, porque justamente el número que está en la frontera izquierda del intervalo, vean que está abierto con paréntesis. Entonces el A en realidad no es 7, sino menos 7. Y el B, fíjense que tengo un corchete, es decir, está incluido. Y vean que es también la representación de lo que ellos nos otorgan. Entonces el B no ha sido menos 7, sino 7. Solamente hay que tener cuidado con la parte de la relación de orden, ¿no? Que estamos notando con respecto pues al apartado de ver bien cuál es el más grande y cuál es el más pequeño. No creer que ya porque está a la izquierda es el pequeño y el que está a la derecha es el grande en formato de desigualdad. Siempre es en qué sentido tenemos al Pac-Mancito o la relación de orden propiamente dicho. Bien, vamos con otro. Ya tenemos dos ejercicios por aquí, vean, hechos relativamente rápido, ¿no? Entonces vamos por aquí. A ver, con los siguientes. En este caso, algo que debemos tener mucho en consideración es el siguiente apartado para resolver estos dos ejercicios. A ver, esto igual es de el temita de números reales como tal, pero es el tema de hacer productos y hacer factorizaciones. Entonces, si es que alguien ya es medio observador por acá, notará que en este caso tenemos por aquí que esto de acá es una suma de cubos, pero ¿cómo sé que eso es justamente una suma de cubos? Algo que siempre menciono es que no crean que los nombres que se le da a los apartados matemáticos es porque sí, porque alguien le dio la gana de poner ese nombre y se acabó. Hay teoremas, propiedades, definiciones, lo que uno maneje que a veces le ponen evidentemente el nombre de con quién trabajó en primera instancia con ese apartado, pero de manera general, pues al menos productos notables, factorizaciones, reciben el nombre de lo que justamente hace. Si esto se llama suma de cubos, ha de ser porque tengo cubos que están siendo sumados, ¿no? Si tuviera un menos, sería una diferencia de cubos, que son cubos restándose. Sí, el nombre va bastante acorde a lo que hace lo que necesitamos netamente, ¿no? Bien, entonces, considerando esto de aquí que hemos visto nada más, fíjense que en la parte de la derecha ya me mencionan más o menos cómo está dispuesta la factorización. ¿Cómo está dispuesta la factorización de una suma de cubitos? Hay que considerar lo siguiente. De manera general, una suma de cubos está dispuesta como un a al cubo más un b al cubo, y esto es igual en formato ya factorizado a tener lo que está dentro de cada cubo sumándose para el primer paréntesis y luego lo que acabamos de ver que vale a y vale b, que viene a ser otra vez lo que está dentro del cubo. En el segundo paréntesis sería el a al cuadrado menos el primero por el segundo, que sería a por b, y más el segundo a al cuadrado, que sería b al cuadrado. Esa es la manera en la que factorizamos y vean que de ley se parece bastante ya a lo que ellos nos están otorgando sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Entonces, ¿ahora qué debemos hacer? Aplicar este conocimiento de factorización a nuestro ejercicio como tal. Entonces, ¿qué consideramos por aquí? Vamos a verle. Aquí fíjense que tenemos el 1000, en este caso x al cubo más 729 z al cubo. Aquí si yo no tuviera, por ejemplo, esta información, que si se fijan aquí ya me están diciendo cuánto vale A y cuánto vale B, si aplicamos obviamente la factorización correspondiente, ya podría hacer esto sin ningún tipo de problema. Simplemente encontrar estos valores de alfa, beta y gamma que no le habíamos visto hasta ahora
pero es prácticamente lo que nos piden encontrar porque vean, me están diciendo que determine cuánto vale esta expresión, obviamente sabiendo de ley cuánto vale alfa, beta y gamma. Entonces, ¿qué pasa por aquí en este apartado? Voy a asumir que no tengo esto, ¿sí? Para que igual no crean que de ley les van a dar, entonces para que igual ustedes practiquen, ¿no? Entonces, ¿cómo saco cuánto vale A y cuánto vale B? Recuerden que lo que vale A y B es lo que está dentro de cada cubo. Entonces aquí tal vez digan, bueno, profe, pues solamente es la X lo que está dentro y la Z lo que está dentro de cada cubo. Pero ojo, eso no sucede. Vean que tengo unos coeficientes para cada término. Entonces aquí no tenía pues prácticamente un término a excepción del uno que prácticamente no afecta en nada. Entonces debo ver cómo identificar el cubo hasta acompañado de un coeficiente que no sea el uno. Entonces eso en realidad es bastante sencillito, muchachos. Para yo representar efectivamente el cubo y que aparezca así de ley explícitamente, lo único que hago es sacarle la raíz del índice que necesito y elevar a a ese mismo numerito con la potencia, en este caso 3. Hago lo mismo para el otro, le saco el cubo y por aquí elevo al cubo. ¿Por qué sé que esto es totalmente factible? Porque sabemos que la raíz y la potencia del mismo orden, pues prácticamente se simplifica sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, al final de cuentas, esto pues es como que no me afecta en nada, ¿no? Me va a seguir dando lo que tenía originalmente, pero sí me ayuda en algo para la factorización. Y es que yo puedo aplicar aquí una pequeña propiedad de la parte de las raíces que nos dice, si es que yo tengo un producto de, en este caso, cualquier tipo de número de factores adentro de una raíz igual de lo que viene a ser el apartado de un índice con el que trabajemos para esa raíz, pues solamente distribuimos la raíz tranquilamente para cada factor que estamos trabajando en el apartado del producto que está dentro de la raíz. Entonces, va de la mano con lo que viene a ser esto de acá. Entonces, si yo distribuyo la raíz cúbica para el 1000 y el x al cubo, ¿qué me va a quedar? La raíz cúbica del 1000 es 10 y la raíz cúbica del x cubo, pues se va la raíz con el cubo y nos queda solo x. Para el siguiente, más de lo mismo, en la mitad sería más por la factorización correspondiente. ¿Y qué nos quedaría aquí? La raíz cúbica de 729 es 9. Le pueden hacer 9 por 9 es 81. Y justamente si luego hacemos el 81 por ese mismo 9 nos da el 729. Y la raíz cúbica de z cubo es el mismo z. Y vean, de ley obtuvimos lo que ellos ya nos dieron de información. Pero como dije, para practicar un poquito, obvié esa parte para igual que no estemos confiados de que es un dato que quizá nos vayan a dar. Bien, entonces ahora lo único que tengo que hacer, ahora que en este caso ya sé que todo esto vale A y todo este otro término vale B, pues lo único que hay que hacer, aplicamos la factorización correspondiente que vimos aquí arribita, ¿no? Esta parte de acá. Entonces nos quedaría A al cuadrado, sería 10x, todo esto al cuadrado, menos el A por el B, es decir, 10x por el 9z. Y vamos con el último, que sería b al cuadrado, que no es nada más que 9z al cuadrado. Desarrollamos la parte algebraica que nos permite hacer por aquí propiedades de potencia sobre todo. Y nos quedaría igual la propiedad de potencia que si yo tengo adentro de una potencia un producto o factores como tal, yo puedo distribuir la potencia para cada factor. Entonces nos quedaría 10 al cuadrado es 100, x al cuadrado, x al cuadrado. Aquí ley de signos, menos por más, menos, y menos por el otro más sigue siendo menos. 10 por el 9 es 90 y x por z, xz. Más, lo mismo con el otro, nos quedaría 81 z al cuadrado. Y vean, en este caso, comparando directamente, esto sabemos que es igual a la expresión que nos estaban otorgando ya ellos directo, que es 10x más 9z por el alfa x al cuadrado más el beta xz y más el gamma z cuadrado. Entonces, muchachos, como se supone que evidentemente esto es una igualdad, ¿sí? Entre esta parte de aquí y esta otra parte de acá,
Pues para que sean elementos netamente iguales, pues los coeficientes de cada parte, de cada término que estamos trabajando, pues deben ser también los mismos. Vean, este paréntesis es el mismo el uno para el otro. Aquí fíjense que la parte algebraica es la misma, ¿no? Es x al cuadrado, x al cuadrado. Pero para que sean elementos iguales, sus coeficientes también deben ser los mismos. Entonces aquí, a través de la igualdad de estos elementos, sabemos en este caso que por lo tanto el alfa vale 100, el beta, ojo con todo y el signo, va a ser en este caso menos 90 y el gamma va a ser 81, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces, calculando lo que me pedían, que es 4 veces alfa más 2 veces beta menos 3 veces gamma, simplemente hay que reemplazar, ¿no? Axioma de sustitución, lo que vale alfa, beta y gamma en donde estamos trabajando en la expresión. Nos quedaría 4 por el 100 más 2 por el menos 90 y menos 3 por el gamma, que es 81. Bien, entonces, considerando esto de aquí, solamente necesitamos la parte netamente numérica, ¿no? Que vendría a ser en la primera. Le pueden hacer en la calculadora rápidamente y no tendrían ningún inconveniente. Nos daría 400. Aquí nos daría menos 180. Yep, y el último nos daría menos también. Y si no estoy mal, aquí 243, ¿no? 3 por 81, 243, ¿sí? Listo, entonces ahora solamente hacemos las sumas, restas correspondientes y haciendo esta parte numérica nos va a quedar que el resultado ha sido menos 23. Entonces ya sé cuánto ha valido 4 veces alfa más 2 veces beta más el 3 veces gamma que tenemos por acá. Y ya está. Vean, este ejercicio es todo lo que tiene que ver con el apartado de factorización. En este caso, de una sumita de cubos. Bien, tenemos resuelto apartado de números reales. Vamos con el siguiente. El siguiente, veamos qué nos propone. A ver, el siguiente ejercicio es en cambio todo lo contrario al anterior. En el anterior teníamos que factorizar. Recuerden que la parte de factorización se basa netamente en un producto. Cuando uno nombra factores está hablando de productos. Entonces, cuando a uno le dicen factorice, nos está diciendo haga que su expresión se exprese justamente o dé como un resultado algo que está netamente escrito a través de un producto entre las expresiones que estemos trabajando. Eso vendría a ser netamente lo que uno entendería por una factorización. Pero en cambio, ¿qué pasa? Si es que uno tiene factorizado una expresión, al momento de devolver esa factorización, es decir, de hacer la multiplicación nuevamente, nos debería dar la expresión original que viene a ser dada ya por sumas, restas y demás cuestiones. Que vean, es justo lo que sucede aquí. Vean nada más qué es lo que está pasando. En este caso, vean que tengo un producto que ya está desarrollado. ¿Cuánto vale en términos nuevamente ya hechitos, ¿no? Ya no factorizado como tal. Entonces, ¿qué necesitamos conocer por aquí? Pues sencillamente necesitamos saber cuánto es la factorización de este trinomio que tenemos aquí, porque fíjense, yo ya tengo el un paréntesis que viene a ser resultado de la factorización, pero no sé cuánto vale gamma y cuánto vale teta del otro paréntesis que es el resultado nuevamente de la factorización. Entonces, ¿qué necesitamos aplicar aquí? De ley, una factorización del 182x al cuadrado más un 22xz menos 24z al cuadrado. Bien, necesitamos factorizar esto. Bien, aquí una cuestión. Algunos pueden tratar de factorizar esto de algunas maneras. No hay un solo camino para factorizar esto en realidad. Yo le voy a hacer por la metodología que es más ocupada ahorita para la universidad, para la poli. Entonces, ¿esa cuál es? La completación del trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esto a qué es igual? En primera instancia necesitamos que nuestro término, que tiene mayor grado de toda la expresión, que en este caso es nuestro x al cuadrado, también podría ser con el z al cuadrado. De hecho, este ejercicio está hecho para que uno vea más bien el camino que más se adapte, sea con el x o con el z, pero de manera general, pues nos vamos a encontrar con algún trinomio de este tipo, ¿no? Por ejemplo, 24x al cuadrado menos 12x más 6, por ejemplo, me invento.
¿Qué es lo que quiero que noten aquí? Que solo hay una variable con la que trabajar, solo hay una letrita por decirlo así. Entonces pues de ley yo me guío solo con la x al cuadrado. Pero cuando tenemos dos no importa mucho, se basa o nos basamos con la que querramos, pero mi recomendación es trabajar con la que no tiene signo menos, sobre todo para evitar alguna confusión de signos que a veces suele pasar. Entonces, por eso voy a tomar el x al cuadrado, por decirlo de alguna manera, como el pivot de nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces, considerando esto de aquí, saco como factor común el coeficiente o el numerito que le está estorbando al x al cuadrado. Entonces quedaría 182 afuera y adentro pues la parte que sobra de la factorización del factor común, ¿no? Entonces aquí algunos tal vez no tengan claro el panorama de cómo sacar un factor común. Recuerden que aquí le estoy haciendo hasta con otro color para que no quede como parte de una resolución de esto de aquí, solo es como algo que les menciono para quienes tal vez no tienen claro este método de factorización. Nos dice lo siguiente, lo que va dentro del paréntesis de lo que estoy sacando como factor común es lo que queda de haber dividido cada término de la expresión original por lo que saqué como factor común. Entonces vean en este caso qué va a suceder. Aquí el 182 con el 182 se va, me queda netamente x al cuadrado. ¿Qué más puedo ver por acá? Si yo divido 22 entre 182 o de cierta manera, pues nada más puedo decir saco la mitad, que es 11 arriba, saco la mitad, que es 91 abajo, ya no vale factorizar más, entonces la siguiente parte ha sido más 11 91 avos xz y la última más de lo mismo, puedo sacar mitad y mitad y así pues simplifico lo que más puedo en la parte numérica aquí, que en este caso la mitad es 12 y la mitad sigue siendo 91. No hay como simplificar más, entonces nos quedaría como menos, aquí que no se nos vaya el signo, menos 12 entre 91 z al cuadrado, ¿ya? Y ahí sí tengo lo que necesito. Ojo, lo que hice aquí con otro color, ya digo, no es parte de poner la igualdad para seguir resolviendo, es nada más algo para que uno se instruya en acordarse igual la parte de cómo hacer un factor común de manera general. Bien, entonces, ¿ahora qué hago? Parte importante. Por algo se llama completación del trinomio, ¿sí? Hay que considerar que yo voy a justamente tomar algo para completar mi expresión de trinomio y que sí pueda ser resuelta de una buena manera. Entonces, ¿qué es eso que debo encontrar para poder completar lo que necesito para trabajar? Aquí voy a hacer aparecer lo que comúnmente llamamos un cero inteligente, que es hacer aparecer una expresión que valga cero. Por ejemplo, x menos x, si yo hago esta operación, es cero. Si yo hago x al cuadrado por 3 entre 2, ya esto justamente le quito lo mismo, fíjense queda cero. Entonces, ¿en qué se basa la completación? En hacer aparecer un cero inteligente para que evidentemente pues tengamos algo con qué trabajar en términos de álgebra. Entonces, considerando eso, ¿cuál es el valor que debo encontrar? Sencillo, el valor que queda en la parte lineal, es decir, en la parte que comúnmente de ley debería quedarnos habitualmente solo con una variable, pues en este caso con dos, pero de manera general lo trato como lineal en términos de que la variable debería tener solo exponente 1, ¿ya? Entonces tomo el numerito coeficiente que le acompaña a ese término lineal. Este valorcito debo dividirlo para 2, siempre, sí, siempre lo divido para 2. Entonces, aquí igual lo hago con otro color porque nuevamente dentro de la resolución uno va haciendo la parte numérica, pero estas cositas pequeñitas que debe ir haciendo no es parte de la formalidad dentro de lo que cabe. Entonces, nada más por eso le hago esta partecito y con otro color. Entonces, 11,91 avos dividido para 2. Esto pues pueden aplicarlo de algunas maneras esta división. Una de las formas más fáciles es hacer extremos con extremos, medios con medios, considerando que este 2 de abajo tiene un 1 dividiéndole de manera implícita, ¿no? Entonces, extremos con extremos, medios con medios. 11 por el 1 es el 11 y 91 por el 2 nos termina dando el 182 tranquilamente. Listo, entonces ahora que hago este valorcito que acabé de encontrar, voy a elevarle al cuadrado. Y mi recomendación es que no calculen como tal
la parte de distribuir la potencia, ¿sí? Porque ya ahorita que veamos cómo seguimos aplicando el procedimiento de la completación, nos vamos a encontrar con que no nos ayuda en realidad mucho desarrollar el cuadrado, sino dejarle ahí escrito nos va a ayudar a que sea más sencillo la resolución por este método en la factorización, ¿sí? Entonces, con respecto a lo que tenemos por acá, ahora, ¿qué hacemos? Este valor cuadrático que encontré, en este caso, ese 11,182 avos entre lo que viene a ser para lo que es elevado al cuadrado, pues ¿qué hago? Hago agrupaciones. ¿Qué voy a agrupar en la primera parte? El término cuadrático, el término lineal y también ahora que hago, agrego el término cuadrático, valor cuadrático que acabé de encontrar, que vendría a ser el 11,82 avos, obviamente esto, al cuadrado. Y cierro la primera agrupación. Le voy a hacer un poquito más para acá para que entre de manera correcta esta partecita, ¿ya? Y lo que sobra, pues tranquilamente le sigo trabajando sin ningún tipo de problema. Ojo, algo aquí que casi pasó por alto. Como tenemos otra letrita, en este caso la Z, que es la que no tomé como pivot, al momento de hacer el apartado del término cuadrático que debemos considerar, es de considerar también pues lo que no viene a ser la variable de la cual ocupe como pivote para el ejercicio. Entonces aquí lo que nos faltaba es acompañarle de la Z, ¿no? Que vendría a ser algo extra que de ley debemos considerar ya que no hay una sola letrita aquí como les mostré en el ejemplo anterior. Bien, entonces acá, como les mencionaba, pues nos faltó esa setita nada más. Bien, y ahora pues lo que sobra que vendría a ser este menos 12,91 avos por z cuadrado, pues le mantengo afuera y ahora que hago, resto el valor cuadrático que encontré, es decir, resto el 11,182 avos z y esto de aquí al cuadrado. ¿Con qué objetivo hago esto, muchachos? Hago con el objetivo de agregar y en este caso como un más el valor y un menos el valor, porque recordemos que al final de cuentas, si yo hago la operación entre esos dos, vale cero. Entonces, es por eso que no me termina afectando en mi expresión, pero sí para poder seguir haciendo el procedimiento de la factorización. Entonces, ahorita vamos con la parte sencilla relativamente. Este paréntesis que tengo agrupado, este de aquí, me va a terminar formando un binomio al cuadrado. Si recuerden que un binomio al cuadrado, al final de cuentas, cuando desarrollo, me termina dando el trinomio respectivo. Solo estoy devolviendo lo que viene a ser la parte del desarrollo del binomio al cuadrado. ¿Y qué se pone adentro del binomio al cuadrado? Aquí le voy a poner con un color llamativo para que le vean. Lo que pongo adentro de, en este caso, este paréntesis, debo poner adentro lo que está igual de cada cuadrado, que en este caso viene a ser lo que estoy encerrando, que es la x y el 11, 18, 182 avos y z. ¿Y qué pasa con la parte de la mitad? ¿Qué signo pongo? También pongo el signo de la mitad del trinomio, que en este caso es más. Listo, tengo la primera parte. Y la otra, pues, es un apartado tranquilamente numérico, ¿sí? Toda la parte numérica y bueno, como tenemos para este ejercicio la parte del z, pues deberíamos considerar que es más que numérico también algebraico sobre todo, ¿no? Entonces, desarrollando esto me va a quedar menos 12,91 avos z al cuadrado menos. Aquí puedo aplicar la propiedad de la potencia. Si yo tengo fracciones, productos como tal, y también pues puedo distribuir la parte de la potencia para cada uno de los factores. Entonces nos quedaría 11 al cuadrado, eso es 121. Aquí en la parte del 182 de ley nos queda algo grandecito que considerar, que es en este caso el 33. 124 por aquí, sí, 33.124. Y el z al cuadrado pues es z cuadrado, se acabó. Listo, entonces, ahora que tenemos esto, este ejercicio por si acaso es de plataforma, entonces no se asusten si es que nos da números grandes porque aquí evidentemente podemos ocupar la calcu. En pruebas sobre todo no manejan números tan grandecitos. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? El primer paréntesis ya no lo muevo absolutamente nada, ya lo dejo así tal cual. Y el otro pues hago la operación respectiva. Debo hacer esta suma de los numeritos que me están dando, ¿no? Porque ambos son de mismo signo, por eso denomino una suma, ¿no? Entonces nos quedaría de ley menos. Y si hacemos el apartado de menos 12,91 avos menos el 121, 33.124, eso nos da como tal un resultado de 4.489
entre el 33.124 y obviamente con el z al cuadrado, que es lo que me ayuda a efectuar porque tenemos al final de cuentas términos semejantes que se pudieron operar sin problema, ¿no? Queda la parte algebraica que es z al cuadrado. Bien, y ahora, ¿cuál es el último trabajo casi que toca hacer para acabar de factorizar esto de aquí? Si se fijan, vean que sucede algo bastante peculiar. Y es que aquí tengo un cuadrado, tengo una resta, y como que aquí viendo este cuadrado uno ya puede intuir más o menos qué es lo que puedo aplicar. Si tengo cuadrados y una resta, hay un caso de factoreo bastante ocupado, que es la diferencia de cuadrados. Entonces voy a aplicar eso, pero ojo, pasa lo mismo que en el ejercicio pasado, que veíamos que todo debe estar representado como un cuadrado, en el anterior todo como un cubo. Entonces otra vez digan, profe, entonces, ¿cómo hago que aquí todo aparezca como que está al cuadrado? Y la respuesta es como la anterior, simplemente saco raíz y eso mismo, le voy a borrar por aquí para que calce, elevo al cuadrado. Listo, entonces tranquilamente puedo operar esto a través del apartado de lo que viene a ser el considerar la propiedad de las raíces que puedo distribuir para la fracción, para el z al cuadrado y demás cuestiones. Entonces me quedaría que esto es 182 por el paréntesis cuadrático que desarrollamos anteriormente, bueno, el binomio al cuadrado, menos, y aquí desarrollemos, me va a quedar un paréntesis al cuadrado, pero ¿qué queda dentro? La raíz de 4489, la raíz de ese numerito de arriba es 67. La raíz del de abajo, si no estoy mal, es 182, ¿no? Que la raíz de 33.124 efectivamente es 182. La raíz con la potencia son operaciones contrarias, se terminan yendo. Ojo, una acotación tal vez, recordarán que si yo tengo la potencia de una raíz par, pues esto de acá, sabemos que efectivamente se termina yendo y queda solo lo de adentro. Pero si es al revés, la potencia queda adentro de la raíz, entre comillas se van. ¿Por qué razón? Porque no queda solo lo de adentro, queda el valor absoluto de lo de adentro. Pero como esta es una factorización netamente, el apartado de considerar un valor absoluto pues no es necesario. Entonces por eso es que solamente me deshice de el cuadrado sin haber puesto un z en valor absoluto, ¿no? Listo, entonces considerando esto, vean que ahí sí se nota clarito lo que queríamos formar, ¿no? Que viene a ser qué cosa, una diferencia de cuadrados clarita. Vean que tengo acá cuadrado, cuadrado, diferencia, diferencia de cuadrados puedo aplicar. Entonces me quedaría 182 y dos paréntesis, que recordemos que eso es lo que da una diferencia de cuadrados. ¿Qué pongo en la diferencia de cuadrados? En cada paréntesis pongo lo que está dentro de cada cuadrado, que nos quedaría x más 11 entre 182z, y lo mismo pongo en el otro paréntesis. Y pongo lo que está dentro del otro cuadrado en cada paréntesis también, ¿no? Que sería 67 entre 182z y el otro igual 67 entre 182z. Y en una diferencia de cuadrados, la cosa es que en la mitad de lo que acabé de poner debe ir signos alternados, es decir, más menos, menos más, como uno guste. Yo en este caso le voy a poner más y luego menos. Bien, entonces ya para ir terminando esto, solo me faltaría hacer dos cositas, que viene a ser operar lo que pueda en estos paréntesis, que vean si puedo porque tengo términos semejantes por la parte algebraica z, y luego este 182 ver si le puedo distribuir para los paréntesis y ver si me aporta en algo justamente. Entonces, si hacemos en el primer paréntesis la suma de 11 182 avos más 67 182 avos, pues eso no es nada más que, en este caso, x más 3 séptimos por z, ¿sí? Nada más recuerden aquí, si tengo mismo denominador, mantengo el denominador y solo hago las operaciones con el de arriba, no el numerador de las fraccioncitas, ¿ya? Lo mismo para el siguiente, solo que ahora tengo que restar el 67 sobre 182, que en este caso nos va a dar x menos 4 treceavos por el z. Ya. Entonces aquí vayan a decir lo siguiente. Digan, profe, ya ahorita factoricé, pero vayan a mencionar lo siguiente. Vea que no se parece como tal a la factorización que me están dando ellos para realizar la parte pues del ejercicio, ¿no? Vean que yo aquí no he obtenido hasta ahorita como tal un paréntesis, un factor que tenga 14x más 6z,
y mucho menos pues estoy muy cercano de obtener cuánto vale gamma y teta. Pero fíjense en algo, en la factorización que ellos nos dan, vean que no hay un 182 multiplicado por aquí afuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Debo ver en qué numeritos puedo descomponer como un producto al 182, en este caso, para justamente poder distribuir esos numeritos del 182 para los paréntesis y así vean, me quitaría de alguna forma las fraccioncitas, los denominadores de estas fracciones y que nos quede apartados enteros, si lo podríamos decir de cierta manera. Entonces, ¿cómo puedo saber qué justamente producto hace que me dé 182? Lo más seguro es que sea el producto justo de los números que asoman por aquí, o de al menos de uno de estos dos, que el 182 sea múltiplo. Si uno divide 182 para 7, va a notar que le da 26. Eso quiere decir que 26 por el 7, si nosotros hacemos el producto, justamente nos da el 182. Entonces, ¿qué es lo último que nos toca hacer? Pues esto que acabé de obtener, que viene a ser el expresar el 182 como un producto, pues estos dos numeritos que se están multiplicando, los voy a tomar y a cada uno voy a distribuirlo para el paréntesis que me convenga. Sí, en este caso al 7 lo voy a distribuir para el primer paréntesis. ¿Por qué sé que debo distribuirle para el primero? Porque fíjense que al momento de distribuir el 7 para este y si llego al segundo término, se va a ir el 7 con el 3 séptimos de acá, el 7 nada más, y vean, queda un 3 solito. Es justamente del por qué voy a hacer la distribución del 7 con el primer paréntesis. Y pues el que queda obviamente pues lo voy a hacer con el otro paréntesis nada más. Que de hecho ya veremos que de ley en realidad nos está sirviendo sin ningún tipo de inconveniente. Bien, entonces considerando esto de aquí, veamos si efectivamente esta es la factorización que debía obtener respectivamente. Entonces vean, primer paréntesis, 7 por x es 7x. Y el otro sabemos que se van a ir los 7 y va a quedar solamente el 3z. Primer paréntesis desarrollado, sí, chévere. Vamos con la siguiente parte. El otro paréntesis va a ser 26 por el x, es 26x, menos. El otro me va a quedar este término 26 por 4 treceavos z. Vean, aquí se va a ir mitad y mitad. O de hecho, 26 entre 13 no es nada más que un 2, ¿no? Entonces va a quedar 2 por 4z. ¿Y cuánto es 2 por 4? No es nada más que el 8 netamente, ¿no? Y fíjense, hemos obtenido ahora sí factorización que se parece bastante a esto porque solo hay dos paréntesis, pero como que aún no estamos tan cerca. ¿Por qué razón? Porque si se fijan, estamos teniendo que el un paréntesis debía obtener que un numerito es 14, el coeficiente del x, y el otro es el 6. Y uno tal vez se ponga a pensar entonces, ¿cómo avanzo? Ya se supone que ya hice todas las operaciones posibles, descompuse el 182 en lo que más o menos noté, y es que solo hay que hacer una pequeña cosita. Esto igual podríamos habernos evitado si hubiéramos dado de mejor manera la parte de descomponer en formato de producto al 182 con otros numeritos, pero en realidad igual no hay por qué llevarnos las manos a la cabeza creyendo que hay que volver a ese paso y volver a hacer todo. En realidad no. Vean que este 26 y este 8 que tengo por acá, ambos son números pares. ¿Qué puedo hacer yo? Sacar factor común 2. Entonces el primer paréntesis pues no le muevo absolutamente nada. Y si yo saco factor común 2 de este paréntesis pues se va a reducir a la mitad cada coeficiente. Es decir, este va a ser 3x y este va a ser menos 4z. Y vean que ahora sí, este 2 lo voy a distribuir para el primer paréntesis. ¿Por qué? Porque en este caso al momento de distribuir, vean, me queda 2 por el 7 es 14x y 2 por el 3 es 6 y con el z. Y multiplicado por ese otro paréntesis que nos salió que es 13x menos 4z. Y fíjense ahora sí, ¿a qué nos decía que es igual esto a la expresión que nos estaban dando? A 14x más 6z por un valor de gamma por z más un valor de teta por x. Entonces vean que de ley ya obtuve uno de los paréntesis que efectivamente necesitaba que me aparezca para poder hacer el ejercicio, el valor efectivo de el gamma y del teta. Entonces aquí, muchachos, por la parte que habíamos visto anteriormente de la igualdad de elementos, como ya tengo que el un paréntesis es lo mismo, para que el otro sea igualito, como el x y el z efectivamente son los mismos, para que se iguale debe suceder qué cosa,
que los coeficientes de ese paréntesis también sean los mismos para el z y para el x, ¿no? Aquí hay que tener cuidado, no irán a pensar que ya porque aquí obtuve 13 y este menos 4, entonces pongo en el mismo orden que ha sido 13 y menos 4, lo correcto. Ojo, hay que tener cuidado y ser bastante observador. Vean que el gamma está acompañándole a la z. Y entonces para mi paréntesis el que le acompaña a la z es menos 4. Eso quiere decir que el gamma para el ejercicio ha sido menos 4. Hay que ver bien, hay que abrir bien los ojos en esa parte. Y mientras el teta es el que le acompaña al apartado del x, que en este caso es 13. Ya sé cuánto vale teta. Entonces, ¿cuánto ha sido teta como tal? Vemos que sí, efectivamente ha estado incorrecto. Ha sido 13. ¿Y cuánto vale gamma? Aquí casi le acertamos, pero vean que aquí de ley necesitamos considerar el signo. Esto es bastante importante, sobre todo cuando ya estemos en carrera. Ya no, un signo no va a ser tan simple como antes en el colegio. Bien, entonces el ejercicio está ahorita más pesadito que hemos visto, sobre todo por el apartado de las dos letritas, de las dos variables con las que trabajar. ¿Ya? Entonces vamos al siguiente ejercicio, muchachos. Listo. A ver, ¿qué nos menciona este ejercicio de aquí? Fíjense que en esta parte nos menciona lo siguiente. Buscamos el conjunto solución de, obviamente, es este conjunto escrito por el axioma de construcción de conjuntos o de clases y nos dice lo siguiente. Son todos los zetas que pertenecen a los reales negativos. Recordemos, ¿qué quiere decir los reales negativos? Son aquellos que están desde menos infinito hasta el cero sin incluirle, ¿no? Tales que cumplen con esta desigualdad. Entonces vean, desarrollo. El z, que es la variable con la que trabajo para esta inecuación, pertenece a la solución. Es equivalente a que obviamente yo resuelva esta inecuación. Entonces, resolviendo la inecuación, ¿qué hay que considerar? Que para resolver una inecuación que ya no es de tipo lineal, necesito tener factores para poder igual aplicar partecita de conceptos de signos y saber cuál es el resultado final. Entonces necesito factorizar esta expresión de acá. Entonces aquí podemos igual otra vez aplicar completación del trinomio cuadrado perfecto o podemos aplicar tranquilamente el método de aspas u otros métodos que hayamos aprendido tranquilamente, ¿no? Inclusive esto lo pueden factorizar a través de la fórmula general, ¿sí? Pero tengan presente que la fórmula general es la hija de la completación del trinomio, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, si yo factorizo esto de acá, vamos a hacerle por aquí al ladito la factorización. Dice que es en este caso 5z, que no se nos vaya mal la letrita con la que trabajamos, y 13z menos el 6, ¿sí? Solo tomo la expresión algebraica que necesito factorizar. Entonces, en este caso voy a aplicar aspas como tal, ¿no? Aquí, ¿qué debo considerar? Aquí abajo de este término cuadrático, ojo, primerito necesitamos que nuestra expresión, nuestro polinomio expresión cuadrática esté ordenado de mayor grado a menor grado, es decir, el que tiene mayor exponente y de ahí se va reduciendo, ¿no? Entonces vemos que de ley cumple con eso. Ahora sí que hay que notar, debo encontrar dos expresiones que me otorguen a través de un producto este término de aquí, 5z al cuadrado, que en este caso le voy a poner que es el 5z y el z. ¿Por qué razón? Porque si yo multiplico 5z por el z, vean, me queda el 5 y z por z, sabemos que aquí hay exponente 1 y 1, mantengo la base, sumo los exponentes que es 2, de ley nos da. Entonces consideramos para la primera parte eso, expresiones que me den el primer término que considero en el trinomio. Ahora, ¿qué debo hacer? Lo mismo que acabé de realizar ahorita, pero ahora solo con numeritos, que viene a ser con este menos 6, con este término independiente también llamado. Entonces debo buscar dos numeritos que multiplicados me den el menos 6. En este caso voy a tratar con el menos 3 y el 2, porque menos por más es menos y 3 por 2 es 6. A priori pues sí da. Ahora, ¿qué hay que hacer? Nosotros debemos multiplicar esto que obtuvimos en una crucecita, en una diagonal, es decir, de esta manera. ¿Y qué vamos a obtener? Del primero, que vamos a dejarle ahí para hacer en orden, nos queda 5z por 2, eso nos da 10 veces z. Y el otro, fíjense que si multiplicamos, hacemos z por menos 3, eso nos da menos 3z. Y esto que yo obtuve al momento de operar me debería dar el número de la mitad, que vean que en este caso no dio 10z y menos 3, eso nos da como tal 7z. Y vean que no me da el 13z. Entonces, ¿ahora qué hago?
Pues lo que habitualmente se suele hacer cuando realicé la parte de encontrar los números del término independiente, lo que más podemos realizar es darle la vuelta a lo que tenía originalmente. Es decir, le voy a poner al 2 arriba y ahora al menos 3 abajo. Y vuelvo a hacer la operación a ver qué sucede ahora. Veamos si es que podemos ahora sí obtener lo que necesitamos, que es el 13z. ¿Qué sería? 5z por menos 3 es menos 15 z, ¿no? Que tendríamos por acá. Y el otro sería z por 2, nos daría 2z. Si hacemos la operación, fíjense qué sucede, me queda menos 13z. Aquí uno diría, chuta, estuve súper cerca, pero todavía no encontré justo el 13z que necesito. Pero muchachos, vean qué pasa si yo simplemente cambio el signo de los numeritos que ya estoy trabajando. Fíjense que ahí sí me queda 5z por 3 es 15z y z por menos 2 es menos 2z. Y ahí sí, 15z menos 2z es 13z con un más, efectivamente. Entonces vemos que esto que acabé de formar, muchachos, estos de aquí van a ser nuestros factores. Obviamente considerando que este 3 es con un más, ¿no? Entonces, visto eso, diríamos que la factorización de esa expresión cuadrática ha sido 5z más menos el 2 en este caso. Ojo, va de esta manera, ¿no? De manera correspondiente en términos de lo que está al frente con el del frente, ¿sí? Y lo mismo con el otro, que sería z más el 3. Y esto es mayor o igual que el 0. Bien, entonces fíjense que ahorita que me preguntan, que esto de aquí evidentemente es equivalente a 5z más un valor a por un z más un valor b. Entonces, ¿qué debo considerar? Lo casi es similar a la parte de la igualdad. Para que esto sea equivalente, pues las expresiones en el apartado del coeficiente deberían ser las mismas. Entonces, vean, tengo 5 con el z, 5 con el z. Pero, ¿qué pasa ahora con el a? Para que sean iguales, debería valer menos 2 la a, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos que sí ha estado mal. El resultado correcto de la ha sido menos 2. Luego, para el siguiente, tengo z y z, que estaría acompañado de un 1 implícito, que no es algo que me pregunten, pero vean que el b sí es algo que pregunta, que en este caso es 3, para que sean iguales esos factores también. Entonces, aquí lo correcto ha sido poner que b vale 3, ¿sí? Entonces tenemos sin ningún tipo de inconveniente el apartado pues de haber encontrado estos valores. Ahora fíjense que nos dice finalmente el conjunto solución, ¿cuál es? Entonces nos toca ver por aquí cuál es efectivamente el conjunto solución. Entonces para hacer este conjunto solución, evidentemente tomo el que ya tengo apartado numérico, ¿no? Y aquí armo la buena tablita de signos, que vendría a ser una tabla súper sencilla, que es como representar una recta numérica pero en un formato que tiene filas o tiene hileras. Entonces aquí tenemos menos infinito más infinito. ¿Cuántas filas voy a poner? Depende de cuántos factores tenga. Como tengo dos paréntesis, es decir, dos cositas multiplicándose, son dos factores. Y pongo adentro de cada una de las hileras cada factor, que en este caso son los siguientes. Y en la última pongo la expresión total que necesito saber, en este caso, cuándo es mayor que el cero, porque eso quiere decir que justamente el Pac-Man se coma la expresión y que evidentemente sea mayor que el cero es algo positivo. Entonces tendríamos aquí 5z menos 2 multiplicado por z más el 3. Listo. Entonces, ahora, ¿qué necesito saber? Necesito saber dónde se hace cero cada una de estas expresiones de aquí. Si es que uno no ve a simple vista o al ojo, como quien dice, dónde se hace cero, pues simplemente, ¿qué realizamos? Igualamos cada término a cero, o mejor dicho, cada expresión, ya que en realidad son factores de donde sacamos esto, igualamos a cero y despejamos la variable correspondiente. Y eso que obtenemos es donde se hace cero la expresión. El menos 2 pasa a sumar y el 5 pasa a dividir. Y ya sé cuánto vale la z. La z donde se hace cero esta primera expresión ha sido el 2 quintos. Y para el otro está súper fácil. Si es que vemos tranquilamente el z debe valer menos 3 para que se haga cero. Entonces, como esto es una recta numérica, debo ubicar en orden, ¿no? Los números más pequeños suelen ir en este caso a la izquierda, que sería el menos 3, el más pequeño. Y el más grandecito debe ir en esta parte de acá, pues a la derecha, ¿no? Entre más vamos a la derecha, más grandecito es el número con el que trabajamos, que en este caso es el 2 quintos. Bien. Listo, dicho esto, ¿dónde se hace cero cada uno? Este se hace cero en menos 3 y este se hace cero en 2 quintos, ¿no? Entonces, ¿ahora qué debemos considerar?
Si es que lo que le multiplica la variable es un número positivo, ¿sí? Siempre va a ser, o relativamente casi siempre, pues a donde estamos trabajando, donde se hace cero la expresión, derecha más e izquierda menos. Aquí pasa lo mismo, no hay un menos multiplicándole a la variable, entonces derecha más, izquierda menos. En cambio, si yo tuviera un menos, ahí es al revés. Sería, por ejemplo, si yo tuviera menos z, serían cambio negativos a la derecha, positivo a la izquierda. Sí, solamente hay que invertir el orden de lo que usualmente tendríamos que estar acostumbrados a trabajar. Y listo, ahora solo hago ley de signos, vean, en sentido de columna. Menos por menos es más, menos por más es menos y más por más es más netamente. Bien, entonces considerando esto de aquí, ¿qué intervalos debo escoger? Los que me dicen que la expresión hace que sea mayor o igual que el cero, es decir, los que me dan positivo al final en la expresión total. Entonces sería este y este. Es decir que mi solución S1, todavía no la solución S que me piden porque me falta ver cuál es el resultado contenido solo en los reales negativos, vendría a ser de menos infinito hacia menos 3, aquí incluido, unión desde lo que viene a ser el apartado, en este caso del 2 quintos, no lo voy a poner así, del 2 quinto hacia el más infinito. Recuerden que los infinitos nunca van incluidos, ¿no? Después de todo, ni siquiera son números, solo son interpretaciones. Bien, entonces ahora que ya tenemos a considerar esto de aquí, ahora sí, la solución total S, ¿cuál va a ser? La solución total y definitiva del ejercicio es intersecar la S1, que es la solución general, pero obviamente con el intervalo de restricción que me da el ejercicio, que son los reales negativos, es decir, de menos infinito hasta cero sin incluir. Si nosotros hacemos la intersección de esta unión con el intervalo de menos infinito a cero, le pueden hacer a través de una recta numérica. No es sencillo en realidad confundirse mucho ahí, solamente hay que manejar colorcitos y todo estamos listo del otro lado. Entonces al final de cuentas van a notar que el intervalo solución les va a quedar de menos infinito a menos 3 incluido, viendo en esta parte pues lo que viene a ser la solución ya total o definitiva, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué sería por acá? Efectivamente ha sido abierto a la izquierda porque teníamos menos infinito. El número que debíamos colocar que nos está marcando mal, efectivamente está así mal porque ha sido menos 3. Y si ha sido corchete, como bien vemos, porque en el menos 3 está incluido. ¿Ya? Entonces, bien, hemos visto recordar un poquito el apartado de cómo resolver inecuaciones de manera general, ¿no? Listo, entonces otro ejercicio resuelto. Vamos con el siguiente. Ya, a ver, ¿qué nos dice este siguiente ejercicio? Este de aquí es una inecuación, pero habla de valores absolutos, o bueno, de valor absoluto como tal, ya que solo hay uno. Entonces, ¿qué debemos considerar aquí? En esta parte, vean que tal vez uno se asusta porque hay un montón de símbolos, letras, números y podría uno ofuscarse, pero en realidad solo hay que tener claro el concepto de cómo resolver una inecuación con valor absoluto que solo tiene un valor absoluto, ¿ya? Entonces, en primera instancia, para resolver una inecuación con un solo valor absoluto, lo primerito que hay que hacer es tratar de dejar solito, o dicho de otra manera un poco coloquial, tratar de dejarle despejado al valor absoluto. Entonces, aquí si se fijan, ya me plantea solo la formalidad, cómo se escribe el conjunto solución y qué me da en términos de equivalencia ya queriendo resolver la inecuación. Entonces, ¿qué hacemos por acá? Fíjense, en la siguiente parte, en el siguiente paso, en la otra equivalencia, vean que del un paso al otro o de la una proposición a la otra, ya está quedando justo lo que les dije, que es que el valor absoluto quede solito. Entonces, ¿qué estoy haciendo en realidad? Este más uno pasa de sumar a restar al otro lado y me va a quedar en este caso menos 5 con el menos uno que estoy pasando al otro lado, pues me va a quedar hasta ahorita la siguiente expresión, menos 6 aquí en este lado. ¿Qué más necesitamos considerar? Que en este caso este menos 2 que le está multiplicando al valor absoluto, hay que pasarle a dividir. Pero recuerden, cuando yo multiplico o divido cosas negativas para un valor, para una inecuación como tal, hay que considerar que el Pac-Man no le gustan las cosas negativas, entonces se resiente y mira al otro lado. Y nos quedaría menos 6 entre menos 2, ley de signos se hace más, y 6 entre 2 ha sido 3. Entonces fíjense que el valor de A que en realidad debíamos colocar ha sido 3. Lo único que he fallado aquí
ha sido el signo, nada más. Y luego nos dice, al completar los cálculos obtenemos que, en este caso, cuánto vale el conjunto solución. Eso es lo que nos está diciendo en pocas. Que fíjense que debemos tratar de obtener. Nos está mencionando por aquí que en este caso nuestro intervalo de la solución debe darnos netamente un intervalo cerrado a ambos lados con un valor a la izquierda y obviamente a la derecha, ¿no? Entonces, desarrollando esta parte de aquí, ya haciendo la solución, ¿cómo se abre un intervalo, perdón, una inecuación que tiene un valor absoluto ya a un lado despejadito? Aquí hay que tener en consideración lo siguiente, ¿sí? La siguiente partecita de ley para no inferir en otras cuestiones que nos pueden complicar, que son las proposiciones que abren directamente una desigualdad con un valor absoluto de esta manera ya solito. ¿Cuáles son esas proposiciones que les digo o modelos de solución, si lo quieren ver de alguna manera? Nosotros, muchachos, si tenemos un valor absoluto que está siendo dado a la espalda por el Pac-Man y al otro lado tenemos obviamente otra expresión o un número, ojo, esto funciona siempre y cuando tenga el Pac-Man con barbita o sin barbita. Eso es en realidad sin importancia. Solamente hay que anotar al momento de abrir la expresión, pues evidentemente con barbita o sin barbita, dependiendo lo que tenga. Sí, pero no es que de ley sí o sí debe ser este método aplicado siempre con o siempre sin el igual para la relación de orden. Solo hay que tener cuidado con lo que me dan originalmente. Entonces, ¿a qué es equivalente esta proposición de acá? Cuando tengo que el Pac-Man le da la espalda al valor absoluto, se dice que lo que está dentro del valor absoluto queda contenido, en este caso, en el inverso aditivo de lo que está al otro lado del Pac-Mancito y el número original, que en este caso sería menos b y b. Y el otro modelo es lo contrario, ¿no? En cambio, ¿qué pasa si el valor absoluto está siendo comido por el Pac-Man? Este de aquí le voy a anotar acá abajito, ya que va a hacer falta espacio, que nos menciona lo siguiente. Lo que está dentro del valor absoluto va a ser menor que lo que viene a ser el inverso aditivo de lo que está al otro lado del Pac-Man. O lo que viene a ser dentro del valor absoluto va a ser mayor que el número original que le estaba en la otra parte del Pac-Mancito, ¿no? Que en este caso sería solo la B. Y ya, así tengo que aplicar estos modelos, obviamente considerando que la A va a ser lo que está dentro del valor absoluto y el B es lo que queda al otro lado de la desigualdad, ¿no? Entonces, considerando eso, vean en qué modelo me encuentro, en el modelo que le voy a llamar 1 y al otro 2. Entonces me quedaría que lo que está adentro del valor absoluto, que es menos x más 1, va a quedar en medio contenido del inverso del 3, que sería menos 3. Recuerden que un inverso aditivo es el número original cambiado de signo. Y el b, que sería el original, que es el mismo 3. ¿Cuál es mi trabajo ahora? Tratar de dejarle solita la x. Así se resuelve una desigualdad de 3 miembros básicamente. Entonces, este 1 que está sumándole a la x, puedo restar todos los miembros de la desigualdad, a todos los miembros un 1. Entonces me quedaría menos 3 menos 1, eso es menos 4. Y ya me quedaría aquí solo el menos x solito. Y aquí me quedaría para la derecha 3 menos 1, eso es 2. Tenemos esa parte. Y ahora vean qué es lo único que le estorba a la x, este menos. ¿Cómo me deshago de ese menos? Multiplicando toda la desigualdad por un menos 1. Que nos quedaría entonces 4 x y menos 2, considerando que como multiplique algo negativo, el Pac-Man se resiente. Entonces, fíjense, ya acabé de ver cuánto me da el resultado como tal del intervalo solución, que ha sido el intervalo desde menos 2 cerrado hacia 4 cerrado también. Y vean que de ley obtuvimos lo que queríamos, un intervalo cerrado de ley a ambos lados y que tiene un número a la izquierda y un número a la derecha. Entonces, solo comparamos, diríamos que la solución S, que es igual a menos 2 hasta 4 cerrado, ha sido igual al intervalo cerrado de B hasta C. Listo, entonces para que sea igual los intervalos, cada uno de los numeritos de adentro, pues de las fronteras del intervalo deben ser iguales. Es decir, que en este caso, pongámosle con otro color más llamativo para escribir la respuesta, el B ha sido menos 2 y el C ha sido 4. Ya, entonces B menos 2 que le ha faltado poner y el C4 que también nos ha faltado por ahí
colocarle. Y listo, ya tenemos. Eso es lo único que hay que hacer. Si nos hubiera dado el otro caso, pues hacemos lo mismo. Obviamente considerando que cuando ya trabajo con intervalos, esta disyunción, al momento de trabajar el intervalo, hay que considerar como conjunto, es decir, hay que unir los intervalos que queden, ¿sí? Nada más. Entonces podemos continuar al otro ejercicio tranquilamente. Y vamos a ver qué es lo que nos otorga por acá. A ver, entonces, a ver, este de aquí nuevamente, valor absoluto. Vamos a ver qué es lo que nos otorga este ejercicio de acá. Que prácticamente, si lo ven, nos está diciendo cuánto vale una expresión, pues como quien diría simplificada de la que está a la izquierda, ¿no? Porque no hay un resultado que me diga la solución S vale algo, solo me dice prácticamente qué es lo que da la expresión al momento de que ya estoy aquí simplificando y quitándome los valores absolutos de en medio. Entonces, vean que me dan de información. Me dicen que menos 2x pertenece a este intervalo. Entonces, de datos sé que menos 2x pertenece de menos infinito hasta 2. ¿Esto me sirve tal cual como lo tenemos escrito? No, necesitamos solamente saber a dónde pertenece la x solita, ¿sí? Solo la x solita. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a saber como tal qué signo tiene cada valor absoluto con el que estoy trabajando aquí, que fíjense, trabaja con la x justamente, ¿no? Entonces aquí necesitaríamos saber nada más eso, a qué intervalo pertenece el apartadito de la x. Ese sería un camino, pero el otro sería a partir de esta expresión tratar de formar en este caso intervalo al que pertenezca este otro de valor absoluto y este otro también, y eso nos va ya a dar de golpe a dónde pertenece o qué signo tiene lo que queda dentro del valor absoluto. Entonces, ven, expreso esto como desigualdad. Como me dice que el elemento es de menos infinito a 2, sería que el Pac-Man le da la espalda al elemento y al otro lado está el 2. Le dejo solita a la x, ¿no? El menos 2 pasa de multiplicar a dividir. Como es negativo, se resiente el Pac-Man y nos quedaría 2 entre menos 2. Esto se simplifica y nos queda menos 1. Aquí como tal tengo a dónde pertenece la x solita, ¿no? Pero yo voy ahorita a formar el x más 2, a ver a dónde pertenece. Entonces diría lo siguiente. Luego, considerando que x es mayor que menos 1, para que se transforme en x más 2, sumo un 2 a ambos lados de la desigualdad, ¿no? Nos quedaría que x más 2 es mayor a, ojo aquí, menos 1 más 2, eso es 1 positivo como tal. Y vean qué sucede, si yo expreso esto como intervalo, me estaría diciendo que el elemento x más 2 pertenece al intervalo desde el 1 abierto, porque el Pac-Man se come el elemento, hacia el más infinito. Entonces, ¿qué tipo de signo tiene este apartado de expresión con lo que queda dentro del valor absoluto? Vean que este intervalo es solo de positivos, entonces ya sé que este valor absoluto es netamente positivo. Ahora hago lo mismo con la otra expresión. Entonces después, partiendo de la misma de la x solita, trato de formar la expresión menos x menos 1. Entonces multiplico por menos a la x para obtener esa expresión, que nos quedaría menos x, doy la vuelta porque es negativo lo que multiplico y 1 al otro lado. Y ahora que nos dice que le restemos un 1, entonces nos quedaría menos x menos 1 menor que 1 menos 1 es 0. Vean ya hacia dónde pertenece el elemento menos x menos 1, que ha sido el intervalo desde menos infinito porque el Pac-Man le da la espalda, hacia el 0 que es abierto. Entonces, ¿qué tipo de números está dentro de este intervalo? Negativos, ¿no? Porque me dice que van desde el 0 hacia la izquierda y los que están a la izquierda del 0 son netamente negativos. Ojo que aquí es abierto en el 0, entonces ni siquiera incluyo ese valor. Entonces, este valor absoluto como tal, lo que tiene de signo ha sido el negativo, ¿no? Entonces diríamos que así, considerando la partecita de valor absoluto que me dan, que es valor absoluto de x más 2 por menos x menos 1, ¿a qué sería igual? Recordemos, ¿cómo abro un valor absoluto positivo y un negativo? El caso más sencillo, si yo tengo un valor absoluto de un x, si tengo que lo de adentro, que sería la x es positiva, en este caso mayor o igual que el 0, pues solamente destruyo las barras. Pero si es que veo que lo de adentro del valor absoluto es negativo, destruyo las barras, pero antes de destruir pongo un menos, ¿sí? Siempre un menos y si es que hay más términos, alguna cosa, poner paréntesis
para evitar errores. Entonces nada más eso, sería con un menos adelante de lo que destruyo. Entonces fíjense, simplemente ¿qué hago? El primero sale como positivo, entonces solo destruyo las barras y queda lo de adentro. El segundo sale como negativo, es decir, pongo un menos adelante y destruyo las barras del valor absoluto. Y ya lo que me quedaría hacer es netamente álgebra, ¿no? Me quedaría aquí x más 2. Este menos lo voy a distribuir para el paréntesis, que me va a quedar en este caso más 2 por menos por el menos y por el otro también me va a quedar netamente x más 1. Y finalmente distribuyo el 2 con el paréntesis y aplico suma resta de términos semejantes, lo que me quede por hacer en la parte algebraica, que nos quedaría x más 2 más 2x más 2. Esto desarrollando, sumo las x y nos quedaría 3 veces x más 4, que es el 2 más 2 que quedaron afuera. Sabemos que esto es igual a la expresión ax más b, donde para que sean iguales sus coeficientes deben ser los mismos, es decir, 3 es igual a y 4 es igual a b. Entonces, lo que nos menciona acá, estamos viendo que sí ha estado incorrecto, el a ha sido 3 y el b ha sido 4. Se acabó. Eso es todo lo que hay que ver cuando nos dan un valor absoluto con un dato de a dónde pertenece la x. Eso nos ayuda a ver qué tipo de signo tiene la expresión del valor absoluto. Eso es todo. Entonces, consideramos lo siguiente, ¿ya? Vamos al otro ejercicio. Listo, a ver, vamos ya a la parte de funciones, que de seguro es de lo que más vamos a encontrar en el buen examen supletorio. Entonces vamos a realizarle por aquí. A ver, ¿qué nos propone? Fíjense, nos dice, dados estos conjuntos que nos dan para trabajar por aquí, estos de aquí, el A y el B, tenemos H y G, tales que H va desde A hasta los enteros y G va desde B hasta los enteros. Contestar según corresponda. En pocas, el ejercicio me dice que determinemos la parte de la función g compuesta con h, ¿no? Pero obviamente de manera adecuada, antes de ver si es que existe o no, o calcular la composición, hay que ver si es que en primera instancia la composición está definida. ¿Cómo vemos eso? Si es que el dominio es distinto del vacío. Entonces, este conjunto que ellos le llaman E, en pocas en realidad es el dominio de la composición con el que estamos trabajando, que es G con H. ¿Cuál es la definición de un dominio de composición? Son todos los X o la letra variable con la que estemos trabajando que pertenecen a los reales, tales que el X que pertenece al dominio de el H. En este caso, el dominio de el H, le voy a poner nada más en este caso como tal, aquí, perdón, es la H, he acostumbrado de la F que suele ser de función, que más se usa. Luego voy a reemplazar como dato, pues cuánto vale el dominio de H. Ahorita solo escribamos, pues, en la definición, como quien diría la expresión, si todavía no el apartado numérico, que después de todo vean es lo que pide el primer literal. Y la ley de asignación de esa misma función, que sería en este caso el h de x, pertenece al dominio de la otra que no hemos ocupado, que es el dominio del g. Y ya, ahora, ¿qué debemos considerar? Esta es la definición a tomar en cuenta. Ahora uno diría, bueno, ¿cómo hago la composición? Hay una manera un poquito más simple y otra un poco más complicada. Obviamente voy a topar la más simple o sencilla, ¿no? Que es a través de los diagramas sagitales, ¿sí? Antes de igual ponerme a reemplazar aquí cuánto vale el dominio del h, que por ejemplo sería el menos 3, el menos 2 y el 1. Recuerden que el dominio de una función en formato de par ordenado son las primeras componentes y el recorrido las segundas. Entonces, antes de hacer esos conjuntos y demás, voy a representar cada función h y g en términos de lo que viene a ser los diagramas sagitales, pero ¿en qué orden? Recuerden que si me piden composición en un orden establecido, esto hay que considerar de la siguiente manera, que la primera es la que va a estar afuera y la segunda es la que va a ir adentro de la función que estoy colocando en primer lugar. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo colocar en mis diagramas primerito la que está dentro y al final pongo la que queda afuera. Entonces pongo primero el diagrama sagital de la H y luego pongo la de la G. Entonces vean aquí unos simples ovalitos netamente los diagramas sagitales, ¿no? Entonces aquí tendríamos el apartado de la H en donde tenemos, sale de un conjunto que es menos 3, menos 2 y 1 y llega a elementos que es 1, 0 y menos 2.
Y hacemos lo mismo para el otro, que para ahorrar tiempo, copiémosle tranquilamente esto de acá, pero solamente editemos que ahora es G. Y el G que tiene como elementos de dominio, dice que es -5, -4 y el 1. Y a donde llega como recorrido, dice que es al 2, al -1 y al 0. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí, muchachos? Solamente hay que relacionar cada numerito conforme está el par ordenado correspondientemente. Entonces, vean, ¿qué vemos por acá justamente? El -3 ¿con cuál está? Con el 1. Entonces, lee 1 justamente. Luego, este 1 debo ver si es que aparece o no en el dominio de la siguiente función que estoy considerando. Y vean que sí, entonces continúa el caminito. Y este 1, imagen de qué valor tiene como tal este 1. Fíjense que el 1 para la G tiene imagen el 0, entonces le 1 con el 0. Y veo lo mismo si es que puedo hacer con el resto de elementos. Vamos a ponerle con otro color. El -2 dice que va con el 0. El 0 tiene algún elemento al que llegar porque aparece repetido acá. Fíjense que no. Entonces el 0 se queda ahí su camino, no puede avanzar más. Vamos con el siguiente. El otro, el 1 va con el -2 y fíjense que tampoco el -2 tiene a dónde continuar. Entonces, como tal, el único elemento que efectivamente puedo calcular su imagen para tener en esta partecita pues la composición ha sido el -3. De aquí parto. Entonces, ¿cuál ha sido el dominio de mi funcioncita? Pues ha sido nada más que el elemento -3. Entonces, si me preguntan cuánto vale g en -3, g en h en -3, vendría a ser así, es simplemente el caminito que voy haciendo. Partí del -3 y veo a cuál llegué con el caminito, que en este caso es el 0. Entonces, ven, ya tengo como tal el resultado de la composición. Por lo tanto, G compuesta con H ha sido nada más que el conjunto. Obviamente en la composición, pues como es una función, tenemos pares ordenados y de hecho por algo nos están dando en este formato. Tendríamos que solo nos dio un par ordenado, ¿no? Que es el elemento que sale en dominio, que es primera componente X de -3 y llega a donde? A un elemento 0. Y este vendría a ser el resultado tranquilamente de nuestra composición. Así que aquí deberíamos poner como nos indica en el ejemplo o a mano pues tranquilamente lo que acabé de anotar hace un momento. Y listo, se acabó el ejercicio, eso es todo. La manera, a mi parecer, más sencilla de hacer una composición con los diagramas sagitales y no entrar tanto en los conjuntos a través de la definición. Ya vamos a ver luego que la definición sí es necesaria, pero sobre todo cuando ya me dan funciones con su ley de asignación en términos algebraicos y en conjuntos que ya son sobre todo intervalos. ¿Listo? Entonces tenemos otro ejercicio hecho. Vamos, nos faltan dos para acabar esta parte. Listo, a ver, vamos a ver qué nos menciona este ejercicio de acá. Vean que nuevamente es composición, pero justo es lo que les mencionaba. Ahora tengo las funciones en la notación más formalizada o una de las dos más formales, que es la notación funcional, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá? Determinemos por acá la composición de H compuesta con el G. Entonces necesitamos, antes de ver si es que obviamente hago la composición, ver si es que siquiera existe la composición. ¿A través de qué cosa? El dominio de la composición, que es H con G, que recordemos aquí ellos le llaman E, pero vemos que es una partecita nada más del dominio. Entonces aquí es igual a los X que pertenecen a los reales, tales que el X que pertenece al dominio del G y la imagen, ley de asignación de ese mismo, pertenece al dominio del otro, que es dominio de el H. Voy a reemplazar directamente aquí los datos. ¿Cuánto vale el dominio de G? Vale desde el 9 incluido hacia el más infinito. ¿Cuánto vale la ley de asignación del G? El G de X es esta expresión. Esto es G de X, ¿no? Esto de acá en términos de la notación funcional es como tal la ley de asignación que debo considerar. Entonces G de X vale X al cuadrado menos 221. ¿Y cuánto vale el dominio de H? Es de menos infinito hacia 68. Bien, entonces tranquilamente puedo resolver esto. Ahora, cuando tenemos ya en términos de conjuntos y expresiones algebraicas, debemos considerar que la primera proposición es como un dato, por decirlo así, es algo con lo que ya casi que es inamovible. Ya con eso vamos a trabajar para intersecar, porque vean aquí tengo una conjunción, entonces tendré que intersecar este intervalo de dato con el resultado que me dé de desarrollar esta proposición de acá. Entonces resuelvo.
resolviendo. Resolviendo la expresión que es x al cuadrado menos 221, que pertenece de menos infinito a 68, pues lo único que hay que hacer es considerar que esto lo expresamos en términos de desigualdad, que le voy a poner aquí abajito para que no quede todo amontonado a la derecha. Nos quedaría, como es menos infinito, la expresión debería ser dada a la espalda por el pacmancito. Ojo, es con un igual porque tenemos corchete para el valor del 68. Bien, entonces aquí esta expresión hay dos maneras de hacerlo. La una es pasar este 68 al otro lado y factorizar, método de aspas, diferencia de cuadrados, bueno, más que aspas, de ley va a ser más una diferencia de cuadrados, una completación del trinomio cuadrado perfecto, sí, lo que uno guste, pero yo voy a ocupar una que va a ayudar a reforzar lo del valor absoluto que trabajamos en un ejercicio pasado. Este 221 voy a pasar al otro lado. Mi objetivo va a ser, entre comillas, dejarle sola la x o despejarle a la x. Entonces nos quedaría 68 con el 221 que sumo, obviamente por el otro lado nos va a quedar 289. Ahora la partecita del x al cuadrado necesito que se vaya a ese cuadrado. Entonces saco raíz, saco raíz. Sé que puedo sacar raíz tranquilamente porque un número al cuadrado siempre va a ser netamente positivo o hasta el cero. Y sabemos que las raíces de tipo par valen sacar mínimo mínimo hasta el cero. Y obviamente los positivos. Y el 289 es positivo, también vale sacar sin problema. Pero fíjense que este caso es en el que la potencia está dentro de la raíz, entonces no queda solo lo de adentro, queda el valor absoluto de lo de adentro. Y la raíz de 289 en términos ya de entero, pues sí nos da un apartado exacto y es 17. Entonces fíjense que me debo acordar acá de los dos modelitos que veíamos con respecto a una solución cuando obtenemos un solo valor absoluto. ¿Qué nos dice? Cuando el pacmancito le da la espalda al valor absoluto, nos dice que en este caso lo que está dentro del valor absoluto, que es x, va a quedar en medio como en un sanduchito del inverso de lo que está al otro lado del pacman, que sería menos 17, y 17 al otro lado, que es el original. Listo, entonces vean ya sea dónde pertenece la x solita para esta proposición de acá. La x ha pertenecido del intervalo de menos 17 a 17 incluido. Entonces eso puedo venir y reemplazar por acá. Recordemos por si acaso la primera parte está correcta porque está en el orden que evidentemente anotamos. Ahora hay que colocar cuánto vale el dominio de la composición. Cuánto es lo que también deberíamos colocar con respecto al apartado de la composición de su ley de asignación, y lo último que preguntan es la imagen de 16 con respecto a la composición. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el conjunto de dominio que tenía definido, lo voy a tomar y lo único que voy a hacer es reemplazar la proposición que acabé de desarrollar por la que estaba obviamente anterior en esta parte, ¿no? Listo, entonces fíjense que aquí ya nos quedaría dos intervalos netamente que intersecar, de 9 incluido hacia más infinito y de menos 17 hacia 17 incluido ambos. Ya saben, pueden hacerle una rectecita numérica como ustedes gusten, pero el resultado de este dominio nos va a dar tranquilamente el intervalo desde 9 incluido hacia 17 también incluido, ¿sí? Listo, entonces considerando esta parte, puedo notar y vemos que sí hemos estado mal en esto. Ha sido en realidad un 17, que le voy a borrar todo para que le consideremos correctamente. Ha sido de 9 hasta 17 incluido. Listo. Ahora la ley de asignación que nos menciona. Como me piden la composición G con H, nos piden esta composición, sabemos que al final de cuentas su ley de asignación es ponerle adentro de la H lo que vale la G. Entonces vemos que ahí sí estamos de acuerdo, estamos en lo correcto. Ahora que nos preguntan, la imagen de 16 con respecto de la composición es, aquí vemos que hemos puesto no existe, lo cual obviamente está incorrecto. ¿Por qué razón? Porque recuerden que yo puedo calcular imágenes de elementos que están en mi dominio. Y vean que el 16 sí está dentro de este intervalo. Entonces, ¿puedo sacar G evaluado en 16? Sí. Pero antes de calcular eso necesito saber pues cuánto vale la ley de asignación ya en términos pues netamente algebraicos. Es decir, necesito saber cuánto vale cuando le pongo adentro de la H a la G.
Nos quedaría el h, muchachos, es la raíz de 68 menos x, pero en lugar de la x pongo lo que vale el g de x, que es justamente lo que debo poner ahí adentro, que sería x al cuadrado y más el 121. Obviamente aquí de manera adecuada con la raíz, ¿no es cierto? Por si acaso alguien se vaya a preguntar, profe, ¿por qué cambió los signos si solo estoy reemplazando y es x al cuadrado menos 221? Recuerden que yo tengo un menos adelante de lo que voy a reemplazar. Entonces lo que yo reemplazo es esta expresión. Y si yo distribuyo el menos, vean que queda efectivamente lo que puse, menos x al cuadrado más 221. Aquí pueden realizar la suma de ese valor 68 con 221, pero como tal acá pues no voy a considerarle de por sí, solamente voy a evaluar lo que necesito, que es g, puestita acá con el valor del 16 y eso puesto adentro de la h. Entonces nos quedaría la raíz de 68 menos 16 al cuadrado y más 221. Si hacemos esta operación, nos dice que 68 menos 16 al cuadrado más 221 no es nada más que la raíz de 33. Esto en términos pues manuales, ¿no? Pero si quisiéramos poner en la parte de la plataforma, aquí debemos considerar, acá suele haber una anotación que una raíz en términos de código debemos ponerle como SQRT. Entonces si yo quiero poner aquí sería SQRT entre paréntesis de lo que está dentro de la raíz, que sería 33. Y listo. Ya tenemos el penúltimo ejercicio, muchachos. Ya mismo acabamos. Bien, entonces yendo al último ejercicio que tenemos por acá, es nuevamente algo que tiene que ver con composición. Pero en este caso, igual tuve que editar el video, ya que el ejercicio que me pasaron en el grupo estaba cortado, estaba mal cortado lo que pasaron, entonces solo tenía la función f y me pedían composición, no sabía que era g. Entonces tomé un ejercicio que era similar de lo que hemos visto en el cuestionario de una de las semanas del semestre, ¿sí? Entonces vean qué nos dice. De por sí ya nos menciona que la composición G con F está definida, entonces de ley el dominio debería ser distinto del vacío. ¿Qué nos piden por aquí? Calcular la imagen de 0 respecto de la composición y la imagen de 3 respecto de la composición. Entonces, ¿cuál es el orden que me están pidiendo? Aunque me hayan dicho que está definida la composición, yo de ley necesito saber cuál es el dominio de esta, porque si no, no sé si es que puedo calcular la imagen del 0 o del 3. Entonces, realizando la definición, nos quedaría que son los x que pertenecen a los reales tales que el x pertenece al dominio de f, que vendría a ser de menos 5 hasta el 2 incluido. Y la ley de asignación de este mismo, que sería menos x menos 5x al cuadrado más 3x menos 7, esto pertenece a dónde? Al dominio del g, que sería los reales negativos, que sabemos que es de menos infinito hasta 0 sin incluir. Cerramos el conjunto. Resolvemos la partecita de la proposición que necesitamos obtener solo de aquí, donde vale la x solita, ¿no? Entonces resolvemos esa proposición de acá, que vendría a ser esto, pero expresado en términos de una desigualdad para poder resolverle, ¿no? Que en este caso nos quedaría, ¿qué cosa? Que por acá, abriendo esta parte en términos de desigualdad, como es menos infinito, el elemento está siendo dado la espalda por el Pacmancito, sin incluir porque está sin corchete, está de hecho con paréntesis el cero. Entonces vean que aquí de ley me queda otra vez una inecuación de qué tipo, una inecuación cuadrática. Entonces deberíamos ver con alguno de los métodos que he nombrado anteriormente, aspas, como ya hemos hecho en otro ejercicio, la parte de netamente hacer con completación o inclusive con la fórmula general, si es que conocemos efectivamente cómo obtener lo que necesitamos a través de la fórmula general, esta factorización, ¿no? Entonces, haciendo esto de aquí, veamos si es que es posible. Algo que no hemos topado todavía y que quisiera denotar es algo bastante importante en realidad,
Y es que cuando es una expresión cuadrática, antes de lanzarnos igual a resolver a ver si es que efectivamente obtengo el intervalo, sería bueno que nosotros obtengamos el discriminante, porque a través del discriminante sabremos siquiera si es que vale factorizar o no en primera instancia, antes de lanzarnos de una a tratar de resolver el ejercicio en este apartado, ¿no? Entonces, ¿cómo hago lo que mencioné del discriminante? Pues sencillo, recordemos que la fórmula general de segundo grado nos dice que es menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac y todo esto sobre 2 veces el a. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa de la fórmula general aquí? Que deben recordar de aquí que lo que está dentro de esta raíz de la fórmula general, a esto es a lo que denominamos el discriminante, que se le suele poner este triangulito, que le voy a poner igual el nombre, discriminante. Listo, entonces, ¿para qué me sirve el discriminante? Sucede tres cositas con el discriminante, que igual dependiendo en qué nivel estemos y quizá también en qué apartado de materia estemos tomando esto, pues puede tener un poco variaciones, ¿no? Pero de manera general para nosotros que solo estamos trabajando pues con los reales, diríamos que las tres posibilidades son nada más las siguientes, ¿no? Y es que si el discriminante es mayor que el cero, decimos que hay dos respuestas, obviamente que son distintas y pertenecen a los reales. La otra dice que si es que el discriminante vale cero, solo obtenemos una respuesta que son los reales, obviamente que están en los reales, diré. Aquí por si acaso algunos dicen que son dos respuestas, pero que son las mismas. Entonces yo soy más de esta corriente que dice que solo es una respuesta. Al final de cuentas, ¿para qué decir que son dos si valen lo mismo? ¿Sí? Entonces por esa razón. Y la otra es qué pasa si es que el discriminante es negativo o menor que el cero. Fíjense que yo tengo una raíz cuadrada y en los reales yo no puedo sacar la raíz par o en este caso cuadrada de negativos. Entonces, ¿qué pasa? Que en los reales hay cero respuestas justamente que son reales, ¿no? Pero si trabajáramos en el apartado de los complejos, ahí sí tendría otra vez dos respuestas, pero que pertenecen a los complejos. Eso nada más, pero le voy a borrar porque no es algo que tengamos que considerar por aquí. Entonces, fíjense que si yo calculo el discriminante para mi expresión, ¿cuánto vale A, B y cuánto vale C? El A es el coeficiente del término cuadrático, el B, término, en este caso, coeficiente del lineal, y el C es el numerito solito o también llamado término independiente. Entonces reemplazo, es b al cuadrado, sería 3 al cuadrado menos 4 por a, que es menos 5 por c, que en este caso es menos 7. Mucho ojo aquí, recuerden el discriminante es solo lo de adentro de la raíz, no toda la raíz. Esto de hecho preguntaron en alguna partecita de los cuestionarios del semestre, ¿no? Tendrán cuidado con eso. Entonces la parte numérica aquí podemos hacerla tranquilamente, que va a ser en este caso el 9. Ley de signos nos va a quedar de ley en esta partecita pues negativo, ¿no? Que vendría a ser menos por menos y por menos, menos justamente un negativo. Y 4 por 5 es 20 y 20 por 7 es 140. Y vean nada más que acabe de obtener un número justamente negativo, ha sido 131 en este caso. ¿Y qué sucede? Que como es menor que el cero, podemos concluir que por lo tanto no hay respuestas en los reales. ¿Qué quiere decir que no haya respuestas en los reales? Que al momento de que yo hago la factorización, en realidad no puedo factorizar, porque la factorización en realidad al final del día me otorga las denominadas raíces de mi expresión cuadrática. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que como tal estamos notando que es un apartado que no vale factorizar. Necesito pues conocer por aquí si es que esta expresión efectivamente es siempre menor que el cero y de hecho evidentemente sí sucede, sobre todo porque en este caso vean que por acá tengo tranquilamente que el coeficiente del término cuadrático es negativo y siempre que yo tenga que el coeficiente del término cuadrático, en este caso a, sea menor que el cero, es decir, negativo, pasa que la parábola es una carita triste, es decir, se abre hacia abajo. ¿Y qué sucede, muchachos? Si es que yo sé que se abre hacia abajo y ya sé que no vale factorizar, es decir, que no termina, en este caso, topando la parábola con el eje de las X, ¿eso qué quiere decir? Ley
que el eje de las X está por encima de la parábola. Entonces vean que queda solo en la parte negativa. Así que esta expresión es siempre negativa, sí. ¿Qué quiere decir que una expresión se cumpla siempre en cuanto a una desigualdad, una ecuación? Eso quiere decir que la respuesta son los reales. Entonces esta proposición quiere decir que X pertenece a los reales. Entonces esta debo intersecar con el menos 5, en este caso abierto hasta el 2. Y recuerden, los reales intersecados, un intervalo da siempre el intervalo. Entonces, de manera general, podría decir ya cuánto vale mi dominio, ¿no? Aquí ya viendo cuánto sale el dominio, vamos a ponerle, nos quedaría que el dominio ha sido el intervalo que queda, ¿no? Que es menos 5 abierto hacia 2 cerrado. Entonces, puedo responder las preguntas que me hacen, sí, tranquilamente. Entonces me dicen, ¿cuánto es la imagen de cero respecto de la composición? Antes de ver cuánto es la imagen, debo ver si siquiera puedo calcularle. Y vean que el cero queda dentro de este intervalo. Sí, entonces este de ley puedo calcularle. De ley voy a necesitar la ley de asignación de la composición, que ya le calcularemos. Veamos qué pasa con el otro. Nos pregunta la imagen de 3 respecto de la composición. Fíjense que el 3 está justo a la derechita, un poco más allá del 2, se queda fuera del intervalo. Entonces yo no puedo calcular la imagen de algo que no está en mi dominio. Así que aquí debo poner lo que nos menciona NE si no está definida como tal esta imagen o como tal no existe. Entonces le voy a poner NE. Ya tendríamos este de aquí. Así que lo único que necesitamos pues ahora es sacar netamente la ley de asignación para saber cuánto vale la imagen del cero respecto de nuestra composición. Entonces, ¿qué debo hacer? Necesito saber cuánto vale la f puesta adentro de la g. Entonces, la g es x más un 3, pero la x debo poner lo que vale la f, ¿no? Que vendría a ser menos x al cuadrado más 3x y menos 7. ¿Qué puedo hacer aquí? Solo apartado netamente numérico y nos quedaría que la ley de asignación ha sido menos 5x al cuadrado más 3x y menos 4, ¿no? Y ya tendríamos la ley de asignación correspondiente. Ahora, ¿qué hago? Entonces calculo cuánto vale la composición evaluada en 0. Que vean que está súper fácil, porque al momento en el que yo evalúe en 0 se va a ir las x y me va a quedar solo menos 4. Entonces el resultado ha sido la una que no existe o no está definida y la otra ha sido menos 4. Y es efectivamente lo que hemos obtenido por acá. Que bueno, en este caso más que correcto. ¿Ya? Entonces eso ha sido todo. Espero que les ayude, practiquen y para quienes van a dar su examen supletorio les vaya súper bien. Y para los que ven esto luego, pues también practiquen para lo que van a seguir viendo en el prepo de la poli. Bye bye muchachos, cuídense, suerte de parte de su amigo de Gen Sentia.